Amén. Qué hermoso y qué maravilloso estar juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Te damos gracias, Padre. Gracias porque siempre nos regalas un día más, Señor, de tu misericordia, Padre. Señor, en esta hora, Padre, yo me presento ante ti. Presento ante ti, Señor, el desayuno espiritual que tú traes, Señor, en esta mañana. Te pido, mi Padre amado, que seas tú, Señor, hablando a través de tu sierva, la pastora Periangelis Palencia, Padre. Y que el tema que hoy recibimos y que por nombre, Señor, la fidelidad que nos da, que sigue brillando aún en los momentos más oscuros, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Y que seamos hacedores de esta palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que en cada uno de nosotros, Señor, en la oscuridad, en la angustia, en la tormenta, en la prueba, Señor, usted, mi Dios, está presente. Y es ahí donde usted nos abraza, nos cuida, Padre. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Nos hacemos a un lado, Señor, y te damos tu lugar. Te damos tu lugar, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Es para nosotros un placer, pues, presentar a la pastora Pierangelis Palencia. Ella ya ha estado con nosotros y nos regocijamos con el Señor porque nos la brinda una vez más para que ella pueda compartir con nosotros palabra de Dios, palabra que restaura, que levanta, palabra que edifica. Así que, pastora Pierangelis, los micrófonos son todos suyos y una vez más, bienvenida a esta su casa. Amén, amén. Qué bueno nuevamente compartir con ustedes. Es de verdad un privilegio nuevamente estar con ustedes compartiendo una palabra de Dios, compartiendo una porción, como decía la hermana, un desayuno espiritual. Amén. Bendigo a todos los que están ahí, los que están allá, los que están en diferentes lugares del mundo. De verdad que me regocija, de verdad que la palabra de Dios se escuche en todos lados, como dice su misma palabra. Bueno, quiero orar antes de entrar. Ya hemos orado, pero yo siempre oro antes de entrar. Padre, gracias por tu inmensa misericordia. Sabemos que tú eres el más importante aquí. Nosotros somos simplemente instrumentos, como un lápiz que está ahí y el que hace que el lápiz se mueva es una mano. Tú eres la mano. Tú eres ese que puedes hacer las cosas a través de nosotros. Te pido que esta palabra, Señor, esta porción de la palabra sea como espada de doble filo, como dice tu palabra, y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de la palabra, Señor. Que no nos carguemos como la olla a presión de palabras y palabras, sino que también estallemos para aquel que necesita una palabra, porque sabemos que hay mucha gente sediento de tu palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título es La fidelidad de Dios brilla aún en los momentos más oscuros. Les voy a contar algo. Por lo general, a mí no me gustaba, no era que no me gustaba, pues cuando hacía mis sermones o hacía la prédica, muy poco le colocaba título. Y ahora que he estado con ustedes compartiendo, la primera vez que me dijo mi prima Elsa, prima, dame el título de la enseñanza. Yo decía, wow, señora, a mí que no me gusta, o no me gusta, o no tengo eso por costumbre, porque en mis estudios bíblicos nos enseñan que hay que colocarle el título y eso. Yo no lo hacía, yo hacía mis sermones, hacía mi prédica, pero ahora que estoy con ustedes desde aquí en adelante, desde la primera vez que empecé con ustedes, he hecho mis enseñanzas con el título y es de gran importancia, de verdad, porque crea una expectativa, ¿cierto que sí? Crea una expectativa de lo que Dios va a traer en esta mañana. Y repito, la fidelidad de Dios brilla aún en los momentos más oscuros. Quiero que vayamos a Lamentaciones 3, 18 al 25. Lamentaciones 3, 18 al 25. Yo tengo versión NTV, me gusta esta versión, es un poco más clara. Y dice, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor.
recordar mi sufrimiento y no tener hogares tan amargos que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Todas sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Dios es maravilloso en esta mañana. El libro de Lamentaciones muy poco se habla. Si usted puede ver, el libro de Lamentaciones muy poco se habla, muy poco se predica de este libro, porque se habla de un cumplimiento de un juicio. El profeta Jeremías escribió 2 libros, uno llamado como su nombre, el libro de Jeremías, y otro llamado Lamentaciones. 2 libros que están enfocados en un mismo evento, que es el sufrimiento de la destrucción de un pueblo. Amén. El libro de Jeremías está enfocado en la predicción con exactitud de este acontecimiento, y el libro de Lamentaciones hace lamento del cumplimiento de lo que se había dicho, de lo que Dios había advertido que venía para el pueblo si el pueblo no dejaba sus malas conductas. A mí me gusta buscar los significados y me encontré 2 significados que me llamaron la atención de lamentación. Y lamentación significa, uno dice, gritos de dolor ante una desgracia. Y el otro que más me llamó la atención dice que lamentarse es presentarse a Dios con nuestro dolor y angustia, con honestidad y censura. ¿Cuántas veces no hemos llegado delante de Dios a lamentarnos por lo que nos está pasando? ¿Cuántas veces no hemos llegado delante de Dios, no solamente a lamentarnos y a quejarnos, sino también con censura delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Señor, yo creo que era mejor por acá. Señor, no me parece lo que yo estoy viviendo. Muchas veces llegamos delante de Dios con lamento y llegamos delante de Dios con censura. Pero lo que tú y yo ignoramos, o no que ignoramos porque lo sabemos, no entendemos o no vivimos el versículo que dice que todo lo que nos pasa es para bien, aunque no entendamos el por qué en este momento lo estamos viviendo. Amén. Ahora, si usted se va al libro de Jeremías 1, no vamos a ir allá porque el tiempo nos acorta. Yo creo que los que estamos aquí o los que no han leído el libro de Jeremías, usted se puede dar cuenta en Jeremías 1, lo invito para que más tarde si usted lo pueda leer y usted pueda encontrar cómo fue el llamado de Jeremías. Y dice que en Jeremías 1 Dios le dijo a Jeremías, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que naciera, ya yo te había elegido. Entonces esto me da a mí entender que nadie nace por casualidad, que nadie nace por un chiripazo o nadie nace por equivocación o nadie nace, no es que yo nací, pastora, porque mi papá y mi mamá tuvieron una noche de pasión y hubo un error y yo nací. No, 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 no. Cuando yo leo este libro, a mí me confirma que tú y yo hemos sido diseñados por Dios. Amén. Tú y yo hemos sido diseñados por Dios antes de que tu mamá y tu papá se conocieran. Y puedo llegar a sacar una conclusión cuando yo leo este libro. Puedo llegar a una conclusión que mi proceso, y quiero que me prestes atención a estas palabras, mi proceso con Dios no empieza desde que yo llego a una iglesia o desde que yo empecé a buscar o me volví a Dios. Mi proceso empezó desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Amén. Eso lo reitero en el libro de Jeremías. Desde que estamos en el vientre de mi mamá, de tu mamá, Dios empezó el proceso contigo y conmigo. Entonces, yo puedo entender ahora a través del Espíritu Santo que trae convicción a mi vida del por qué he tenido que vivir
ese proceso desde que nací hasta el día de hoy. Amén. Es importante que usted entienda eso. Es importante que usted hoy en esta mañana el Espíritu Santo le haga entender que ahora que usted se volvió a Dios, que ahora que dejó de ser criatura y se volvió a ser hijo, usted puede entender el por qué ha vivido todo lo que ha vivido en años atrás. Amén. Porque hoy me puedo parar aquí convencida que era necesario que yo viviera lo que viví hacia atrás. Y usted podrá estar diciéndome, claro, pastora, usted no tiene idea lo que yo he vivido. Yo también le digo, usted no tiene ni idea lo que yo también he vivido. Pero algo sí tengo convicción que era necesario, que tenía que vivir lo que vivía anteriormente para ser la persona que yo hoy soy, para ser la persona que Dios y el Espíritu Santo han estado formando desde que mi amado Padre del cielo me plantó en el vientre de mi mamá. Amén. Y resulta que tenemos la mala costumbre de decir y de pensar que todo lo malo que le pasa a la bolita del mundo me pasa a mí. Mire, yo me he encontrado con personas cuando he tenido consejerías, todo lo malo es para ellos. A mí todo para mí, todo me sale mal, todo es para mí, todo lo malo de la bolita del mundo me pasa a mí, porque estamos acostumbrados que lo que nos pasa a nosotros es lo más grande. O sea, el otro que está allá, el X que está allá o la otra persona que está allá, no ha pasado lo que yo paso. Amén. Y empezamos a practicar lo que se llama la autocomiseración. ¿Y qué significa la autocomiseración? El pobrecito yo. Todo me pasa, nadie me quiere, me como un gusano, me muero. Y todo me pasa a mí. Amén. Porque estamos acostumbrados de ver el resultado del igual para allá, el resultado excelente de las personas. ¿Cómo así, pastora? Mire, las personas que hemos estudiado, ya sea primaria, bachillerato, secundaria, no sé cómo lo llaman allá, universidad preparatoria, cuando hemos estudiado matemática, todo lo relacionado con matemática, podemos ver que hay operaciones que se hacen complejas, hay operaciones que son sencillas, pero tienen un resultado favorable. Mire, muchas veces nos enfocamos en la vida de otros y decimos, ay, qué chévere, mi vecino tiene esto, ay, qué chévere, mi hermano tiene esto, pero porque solamente nos enfocamos en ver del igual para allá, pero no sabemos qué tanto fue el complejo de su operación matemática, de su operación de su vida para llegar a ese resultado. Amén. Porque somos muy buenos en ver el resultado del igual para allá, pero no somos buenos en ver que fue el proceso que tuvo que vivir X persona para llegar a ese resultado. Amén. Yo no sé cuál ha sido tu proceso, si ha sido complejo o ha sido sencillo, pero has tenido un igual como las operaciones matemáticas. Amén. Y sé que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, hemos pasado por procesos, pero para llevarnos a un resultado favorable, para llevarnos a un resultado lleno de esperanza y un resultado que a ti y a mí nos alegra el corazón. Amén. Y sigo hablando del profeta Jeremías. El profeta Jeremías era encargado de advertir a su pueblo de que si no cambiaban sus malas conductas, el pueblo iba a tener un juicio, iba a ser destruido. Jeremías, si usted ha leído Jeremías, usted se puede dar cuenta que Jeremías se destacó por la profundidad de sus sentimientos y fue conocido como el profeta llorón. ¿Y cómo no? Si era la envergadura del mensaje profético que tuvo que ya aportarle al pueblo, de decirle, hey, si no quitan sus malas conductas, su pueblo va a ser destruido. Mire, sin importar cuánto tuvo que esforzarse Jeremías, no sé si se montaba entre murallas, se montaba en las piedras, no sé cómo hacía, cogía un mecáfono, total que
no le prestaban atención. Por mucho que se esforzaba, prácticamente le hablaba a una pared de ladrillo. Y eso se asemeja muchas veces a nosotros cuando le estamos hablando a aquella persona que está pasando por una situación difícil, o le estamos diciendo al vecino, o le estamos diciendo a nuestra familia, y parece que le estuviéramos hablando a una pared de ladrillo. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nuestra mente se enceguece. El pecado hace que tengamos un velo que no nos deja ver más allá de lo que Dios tiene para nosotros, más allá de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Ahora, en el libro de Jeremías no solo encontramos el lamento, sino que también encontramos la fidelidad de Dios en medio de la devastación que el pueblo iba a tener. Amén. Podemos encontrar también dos cosas interesantes: que Dios es fiel en cumplir su juicio, pero también es fiel en cumplir sus promesas. Y yo no sé por qué está pasando. Y quizás muchas veces el enemigo te está diciendo que estás viviendo esto por tu pecado. Es que estás viviendo por esto que hay muchas veces que vivimos cosas porque no las buscamos. De verdad que sí. Pero también hay muchas otras cosas que las vivimos porque Dios necesita enseñarte y Dios necesita llevarte a un nuevo nivel. Amén. Para que tú puedas llegar a un nuevo nivel con Dios, necesitas entrar por un proceso. Pero ¿por qué es necesario? Esas preguntas se las tenemos que hacer a Dios cuando estemos delante de Él. Hay preguntas que no podemos responderlas y tampoco podemos entenderla porque se nos va a embotar el entendimiento, se nos va a embotar el conocimiento y vamos a terminar desviándonos de la palabra de Dios. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que amarlo y seguirlo. Amén. Ahora, quiero que volvamos otra vez aquí a Lamentaciones 18 y dice: yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Mire, encontramos a un hombre que está enfrentando, que se siente con un corazón quebrantado, que está enfrentando situaciones adversas, que tiene una tribulación, que está enfrentando un panorama de adversidades, que no encuentra claridad en lo que está viviendo. Así se sentía Jeremías en ese momento. Se sentía sumamente preocupado, se sentía sumamente que había perdido la esperanza del Señor. Mire, cuando llegan esas situaciones a nuestra vida, ¿cuántas veces no nos ponemos en el mismo plan de Jeremías? Cuando llegan esas situaciones en que nosotros decimos, no encuentro salida, hasta aquí llegué, así nos sentimos. Pero yo te quiero venir a decir en esta mañana que es sumamente importante que como manejemos nuestros sentimientos, como tú le des manejo a tus sentimientos, de cómo te sientes en la circunstancia que estás viviendo, de esa manera vamos a ver cómo vamos a superar de la manera correcta o la manera incorrecta la situación que se nos está presentando. Tenemos que darle manejo a nuestros sentimientos. ¿Cómo se sentía Jeremías en este momento? Devastado. Decía, se me perdió el esplendor, Señor. Se me perdió la luz. Se me perdió la alegría. ¿Cuántas veces no se te ha perdido la luz? ¿Cuántas veces no se te ha perdido la alegría? ¿Cuántas veces no se te ha perdido la risa? Es más, te pregunto en esta mañana, ¿cuántos días o cuánto tiempo llevas que no te ríes de gozo? Pero ese gozo profundo que hay aquí, no de reírse de un meme o no de reírse de una historia por Face o por Instagram o reírse por las muecas que hizo el que está al lado mío, sino de entrar a tu habitación y poder reírte de gozo. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo se te ha perdido esa risa? ¿Cuántas veces ya no te ríes? ¿Cuántas veces has permitido que las vestiduras de fiestas que tenías un día se desaparezcan y estés en estos momentos con las vestiduras de ceniza, como dice la Biblia? Porque eso hace la adversidad, eso hace la circunstancia, eso hace el problema, eso hace lo que muchas veces
en situaciones difíciles vivimos, se pierda el gozo, se pierda la alegría. Y eso era lo que en ese momento el profeta Jeremías estaba viviendo. Decía, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Mire, se sentía decepcionado de Dios. Hasta el punto de llegar a decir lo que yo esperaba del Señor. Mire, Jeremías en ese momento no estaba contento de su papel, porque era el profeta encargado de llevar a su pueblo y decirle algo que iba a acontecer. Los que son profetas, los que tienen el llamado, cuando usted da una palabra de parte de Dios y se cumple, hay una satisfacción en tu corazón, hay una satisfacción en tu vida, hay una satisfacción en todo lo que era. Al profeta Jeremías le pasó inverso. El profeta Jeremías estaba triste, estaba acongojado. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. Y el profeta Jeremías sabía lo que venía, sabía lo que iba a acontecer, pero también le tocó vivirlo. Una cosa es cuando tú escuchas al de al lado, una cosa es cuando tú escuchas a tu hermano lo que está viviendo y de pronto le pones la manito y le dices, ay hermano, tranquilo que eso va a pasar, pero cuando a ti te toca vivirlo, entonces es diferente. Entonces una cosa es vivirlo, saberlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Ahora, el profeta Jeremías estaba decepcionado por Dios. Aquí dice, se perdió lo que yo esperaba del Señor. A mí me da que entender que yo creo que Jeremías pensó que Dios se iba a retratar de lo que había dicho. Pero la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir y tampoco hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Por eso le dije ahorita al principio, Dios es fiel en cumplir su juicio, pero también es fiel en cumplir sus promesas. Amén. ¿Cuántas veces no te has decepcionado de Dios? No, pastor, usted como dice, sí, muchas veces nos hemos decepcionado de Dios cuando Dios nos ha dicho, hey, cuando Dios nos ha dicho que tu prosperidad va a ser diferente, que tu economía va a ser diferente y todavía sigue igual o peor, que esa enfermedad que tienes va a desaparecer y lo que sientes es más dolor, que tu matrimonio se va a restaurar, que tus hijos perdidos van a volver y lo que ves es todo lo contrario. Ahí empezamos a decepcionarnos de Dios y eso fue lo que vio el profeta Jeremías. Se sentía amargado y dice el 19, recordar mi sufrimiento y no tener hogar tan amargo que no encuentro palabra. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. El profeta estaba recordando todo el tiempo lo que estaba viviendo. ¿Cuántas veces tú y yo en el día recordamos la situación adversa? Nos vamos para el trabajo y allá estamos recordando lo que estamos viviendo. Estamos durmiendo y aún en sueños llegan pesadillas de lo que estás viviendo. Estamos en un ambiente diferente y tu mente está en la circunstancia, tu mente está en lo que estás viviendo, pero tu cuerpo está en el lugar a donde está. Por eso dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. El profeta Jeremías se sentía acongojado por lo que estaba viviendo y estaba sumido en la situación. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sumimos en lo que estamos viviendo? En lo que estamos padeciendo. Amén. Porque igual que usted, Jeremías también padeció. Mire, estaba tan acongojado como usted y yo muchas veces nos acongojamos, que aún en nuestra parte física se nota. Lo que tú estás viviendo muchas veces se nota en tu parte física. Mire, yo conozco personas que sé cuando están bien, aun cuando las llamo por teléfono. Siento su voz, aunque me digan, no, estoy bien. Yo conozco personas que, aunque sobre todo mujeres, que aunque se pinte, se arregle el cabello, se maquille, se ponga lo que sea, se le ve. ¿Sabe por qué? Porque practicamos lo que dice Jeremías, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. ¿Cuánto tiempo no llevas lamentándote por lo que estás viviendo? ¿Cuánto tiempo no llevas
lamentándote por lo que estás viviendo, pero te voy a decir algo. El profeta Jeremías se sintió todo lo que tú estás sintiendo, pero ¿sabe lo que dice el profeta Jeremías en el versículo 21? Y dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Mire, en medio de este cultivo de sentimientos negativos que tenía el profeta, él hace un alto y dice, hago un alto. Empieza a tomar las riendas de sus sentimientos y empieza a redireccionar sus pensamientos. Te lo voy a repetir. Empezó el profeta Jeremías a tomar la rienda de sus sentimientos y a redireccionar sus pensamientos. Y esa es la clave que tú y yo en esta mañana tenemos que hacer. Es importante que redireccionemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que lo que estemos viviendo pueda sobrepasar y pueda pasar, porque toda prueba es momentánea. Amén. Todo lo que pasa es momentáneo. Cuando yo enseño a mi iglesia, siempre le digo, la vida del ser humano es como las manecillas del reloj. ¿Cómo así, pastora? Las manecillas del reloj. En este momento el puntero está en las 12 y en este momento estamos bien equilibrados económicamente, en la salud, con la familia, pero el puntero se fue a las 3 de la tarde y entonces ahí empezó a bajar la estabilidad, ya sea económica, ya sea en salud o ya sea con tu parte familiar. Vamos a vivir, ay, qué pastora, pero usted ¿por qué dice? O sea que nunca vamos a ser felices. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y en Él vamos a tener aflicciones. Por eso hoy te digo, el profeta Jeremías se sentía como tú y yo, igualitos, acongojado, aburrido, decepcionado de Dios, por todo lo que había vivido, como tú y yo nos hemos sentido, pero dijo, hey, voy a hacer un alto y voy a redireccionar mis sentimientos y mis pensamientos, los voy a tomar rienda de ellos para que mis pensamientos no sucumban en mis sentimientos. ¿Cómo así, pastora? Mire, el diablo te pudo haber dado un golpe y te pudo haber tumbado, pero no te mató porque ahí estás. Si estás vivo fue porque no te mató. Pero ¿sabe cuál es el mayor arma del diablo? Que él dice, ok, le di duro, le pegué duro, se cayó, pero se levantó. Ahora necesito que sus pensamientos empiecen a dañarlo. Mire, por culpa de nuestros pensamientos es que muchas veces no salimos del proceso en el que estamos. Por eso es importante que tú y yo redireccionemos nuestros pensamientos para que los pensamientos no sucumben ante tus sentimientos. Porque de la forma, por eso te dije ahorita, hace un ratico, de la forma en como tú te sientas, de la forma en como tú y yo nos sentimos, va a garantizar de la manera correcta o incorrecta de cómo vamos a salir de dicho problema. ¿Pero por qué? Porque si tú estás sintiéndote todo el tiempo como se sintió Jeremías, que se sentía agotado, que se sentía que sus huesos ya no podían, mire, si hay algo tremendo, como dice la Biblia, es que cuando tú tienes problemas, aún tu hueso se debilita. Pero cuando haya alegría en tu corazón, dice la Biblia que tu rostro se hermosea. Amén. Es importante de cómo te estás sintiendo. Ay, pastora, pero usted no tiene idea de lo que yo estoy pasando. Sí, yo quizás tengo idea porque también lo he pasado, pero no nos podemos quedar con esos pensamientos que están ahí sucumbiendo nuestros sentimientos y no dejando que pasemos el proceso y dejando que estemos vestidos todo el tiempo de amargura, que estemos vestidos de vestidos de ceniza, porque nuestros sentimientos tenemos que decirle al Señor, como hizo Jeremías, dijo, no más, yo me quito este luto, yo me quito esto que estoy sintiendo y empiezo a redireccionar mis sentimientos y mis pensamientos. ¿Y sabe lo que hizo Jeremías?
Él decidió elevar su mente a la fidelidad de Dios. Amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Decidir elevar a algo más real que lo que estás viviendo, a algo más real que la circunstancia que estás viviendo. Elevar nuestros sentimientos a la fidelidad de Dios. Jeremías se enfocó, el profeta Jeremías se enfocó su mente en la fidelidad de Dios por encima de lo que estaba viviendo. Por eso a ti en esta mañana que me estás viendo aquí, en esta mañana que Dios te puso, que el Espíritu Santo te puso para que escucharas ahí, mira, tienes que elevar tu mente a algo más real que lo que estás viviendo. Tienes que elevar tu mente a la fidelidad de Dios. Y sabe lo que dice el 23, dice, grande es su fidelidad, tus misericordias son nuevas cada mañana. Un versículo que nos gusta proclamarlo, yo lo proclamo todos los días de mi vida en mi oración, pero también tenemos que vivirlo. Amén. Tenemos que vivirlo cuando estemos viviendo situaciones adversas. Por eso en esta mañana Dios te está diciendo, tienes que redireccionar tus sentimientos, tus sentimientos, tus pensamientos para que tus sentimientos puedan ayudarte a elevarte a algo más real, que es la fidelidad de Dios. Y termina diciendo en el 25, el Señor es bueno con quienes creen en Él, con los que lo buscan. Es bueno esperar pacientemente. Amén. Tenemos que esperar pacientemente. Mire, la prueba tiene fecha de caducidad. El proceso tiene fecha de inicio y tiene fecha de terminación, pero la fidelidad de Dios no tiene fecha de inicio. La fidelidad de Dios es eterna. Amén. Por eso en esta mañana yo te invito que tienes que redireccionar tus pensamientos para que no sucumban en tus sentimientos. Es posible que te estés sintiendo devastado, que tu esplendor, que la luz que tenías, que el brillo que un día tenía se haya perdido por lo que estás viviendo, pero el Señor te está diciendo, ten la actitud que tuvo Jeremías. Jeremías elevó su mente a mi fidelidad. Jeremías elevó su mente a la fidelidad y a la misericordia de Dios, porque esa no falla. El que tienes al lado sí falla, pero Dios nunca falla, nunca va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque si te dijo que ibas a salir del horno, si te dijo que ibas a salir de ese proceso, vas a salir de ese proceso en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero terminar con el Salmo 30. Quiero regalarte este último versículo que dice Salmo 135. Y dice, porque su enojo dura solo por un momento, pero luego sigue su favor. Pero luego su favor sigue dando vida. Por la noche hubo llanto, pero al amanecer hubo canto. Amén. Yo no sé cuántas noches has llorado. Yo no sé cuánto tiempo has dicho que el Señor está enojado, pero el Señor te está diciendo, hey, mi enojo dura solo un momento, pero mi favor sigue delante de ti. Mi gracia sigue delante de ti. Mi fidelidad sigue delante de ti. Y si anoche lloraste, el día de hoy vas a reír. Amén. ¿Cuánto creen eso en el nombre de Jesús? Así que te invito en esta mañana que sigas redireccionando tus pensamientos para que no sucumben en tus sentimientos y puedas ver el camino y la luz por donde Dios quiere salirte. Porque muchos ahí que están ahí viéndome, están como en un laberinto y dicen, pero es que no encuentro salida. Yo encuentro que es imposible por dónde voy a salir. Es que yo encuentro que es imposible. Mire, para ti es imposible, pero para Dios es posible. Y dice la Biblia, y aún para los que le creen a Él, también es posible. Y tienes que creer en la fidelidad de Dios. Tienes que elevar tu mente, no a lo que tienes y no sucumbir y estar permanentemente sumido. El profeta Jeremías se limpió las rodillas, lloró, clamó. Está bien que llores, está bien que hasta te quejes un momento, está bien también que digas, Señor, no me parece, pero límpiate, sacúdete
y empieza a elevar tu mente a algo más real en la fidelidad de Dios. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra nos habla, nos confronta y nos hace ver, Señor, que en medio de la adversidad, Señor, tú estás ahí, en medio de la adversidad y aún de nuestro pecado, aún de nuestras malas conductas, Señor, aún de todo lo que hacemos, tu fidelidad nunca va a dejar de ser. Tu amor y tu misericordia siempre están ahí. Se renuevan cada día. Las de ayer fueron ayer, las de hoy son diferentes. Y hoy recibimos las de hoy, Señor. Hoy decidimos, Señor, redireccionar, Señor, todos esos pensamientos que nos tienen anclados, Señor, todos esos pensamientos que nos tienen ahí sumido a la situación. No sé cuánto tiempo llevas, si llevas meses, si llevas días, si llevas años en el pensamiento de que nunca vas a salir, de que siempre vas a estar en la misma situación, porque eso es lo que el diablo necesita, sucumbir en tu pensamiento para que no eleves tu mirada hacia Dios, hacia la fidelidad del Padre amado. Así que yo declaro en esta mañana que tú redireccionas tus pensamientos y le haces un alto y empiezas a tomar las riendas y empiezas a tomar las riendas y a tomar cada palabra que Dios te ha dado y a decir, Señor, tú no mientes. Señor, tú no eres hijo de hombre para mentir y mucho menos para arrepentirte y tomar cada promesa que Dios te ha dado, porque yo sé que a cada uno de los que estamos aquí, los que me están viendo, Dios le ha dado una promesa. Agárrate de esa promesa y agárrate de la fidelidad de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén, amén y amén. Pastora Pierangelis, agradecidas estamos con el Señor y con usted en esta hora. Me Amén, quedo amén. con elevar nuestro sentido, nuestra mente, nuestro pensamiento a la fidelidad de Dios, reconociendo de que no andamos por vista, sino por fe, y que sus promesas son sí y amén. Vamos a pedirle en esta hora, pastora, a nuestra hermana Meli, que esté elevando una oración en favor suyo, bendiciendo su vida. Amén. Meli. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, papito lindo. Gracias por esta hermosa hija tuya, Padre, la pastora Pierangelis, Padre. Gracias porque tú la sigues redireccionando, amado Padre. Gracias porque tú sigues siendo fiel con ella, Padre, aunque haya pasado, así como nosotros quizá estamos o hemos pasado por momentos difíciles, Padre, pero tú siempre has estado con ella, Padre. Hoy la bendecimos, Señor. Hoy bendecimos todo lo que a ella la rodea, amado Padre, sus hijos, su hogar, su ministerio, su trabajo, Padre, todo, Señor, cuanto a ella la rodea, mi amado Dios. Que tu gracia, tu fidelidad vaya con ella, Señor. Que ella no tema, Padre Santo, porque tú estás con ella todos los días de su vida, amado Padre. Que tú la has puesto, Señor. Has puesto esas palabras en su boca, mi amado Dios, que tus palabras están en su boca y en su corazón, y eso se puede ver en ese rostro, Padre, porque ese rostro es hermoso, amado Dios. Bendecimos su ministerio, su entrada, su salida, donde quiera que sus pies pisen, Señor, que tu presencia vaya delante de ella, amado Dios, que tus ángeles la guarden en todo momento, la defiendan, Padre, que ningún dardo lanzado, Señor, en su contra pueda prevalecer, amado Dios. Guárdala, cúbrela, Señor, en el hueco de tu mano a ella y a toda su familia, a toda su descendencia, mi amado Padre. Gracias, mi amado Dios, por tu fidelidad, Padre, por esa fidelidad que sigue brillando aún en medio, Señor, de esos momentos más oscuros, Padre. Gracias, Padre, por traernos esta palabra, por recordarnos, Señor, que redireccionemos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a tu fidelidad, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.